Hola, soy Francisco Alcover y junto a mi compañera Lidia Aroca hemos realizado este trabajo sobre el proceso de fabricación de pasta alimenticia, en concreto los espaguetis. Hemos hecho un diagrama de flujo y la primera etapa es la obtención de la sémola. Esta pasará a ser limpiada para quitar las semillas, el polvo y otros materiales extraños. La siguiente etapa es la de templado, donde se adiciona agua para facilitar la separación y el mezclado del endospermo. De aquí pasamos a la molienda. La sémola pasará por distintos rollos y el endospermo se desprenderá en forma de gránulos. De aquí obtendremos la semolina y esta pasará a una etapa de mezclado con agua. De aquí se formará una masa húmeda. Luego se hace un cortado de la masa, donde la masa se corta bajo presión para obtener la forma deseada. En este caso, para espaguetis, se corta en forma de varillas. Al mismo tiempo, con ráfagas de aire y temperatura adecuada, se previene el pegado de la pasta. Luego se pasa por una etapa de tallado, donde al regular la temperatura, humedad y corriente de aire se consigue también el secado de la pasta. Finalmente, esta pasta se enfría y se empaqueta. Hemos seleccionado una etapa con un posible problema. Esta etapa es la de cortado de la masa. Y el problema sería un fallo en la temperatura y presión a la que se somete la masa para ser cortada. Si la presión o temperatura no son las adecuadas, se obtendrá la masa húmeda con un corte, forma o consistencia no deseado. Para indicar las causas potenciales del problema, hemos hecho un diagrama de Ishikawa. Aquí hablamos sobre la maquinaria, la mano de obra, el método, materiales, medio ambiente, mantenimiento y finalmente sobre el problema. Por parte de la maquinaria, el mal funcionamiento de la cortadora, la falta de instrucciones para su uso correcto y la utilización de un tipo de cortadora inadecuados. En la mano de obra, la falta de formación de los trabajadores, el coste de la mano de obra y la falta de operarios. Seguidamente, en el método, la falta de un sensor de presión en la cortadora y el no tener un método que se adapte para las características de la pasta. En los materiales, la calidad de la sémola o la presión excesiva. En el medio ambiente, se puede decir que tiene un bajo impacto ambiental por ser un producto vegetal principalmente. Y finalmente, en el mantenimiento, la falta de supervisión de la maquinaria, la realización inadecuada del plan de limpieza y la mala calibración del manómetro. Todo esto nos hace llegar hasta el problema, obteniendo la forma, corte o consistencia inadecuados de la masa húmeda. Los indicadores para la etapa de corte son el estudio de la presión y de la temperatura en el interior del molde, el caudal de la masa al salir del molde, ya que de ser muy grande puede ocasionar una obturación del molde. La humedad y circulación del aire afectan al estado de la masa húmeda. Si estos dos parámetros no son adecuados, puede obtenerse una masa pegajosa o demasiado seca. Por último, explicaremos el plan de monitorización de la etapa seleccionada, el corte de la pasta, en concreto de los espaguetis. Where, en la cortadora. When, desde que la tapa entra en moldes hasta que sale con el corte y forma deseada. Who, los trabajadores de esa sección y los técnicos de gestión de la calidad. What, la revisión de la maquinaria. Why, por posible fallo en la presión, temperatura, humedad o caudal que produzca malformaciones de la masa húmeda. How, supervisando la temperatura y presión, así como el caudal de la masa húmeda al salir del molde, posibles desgastes que pueda haber en el mismo y la humedad y circulación del aire. Esperamos que os haya parecido interesante el proceso de elaboración de los espaguetis. Muchas gracias por vuestra atención.